Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Gabriel? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sebastián, Alfonso, Carol, Yelka, Sebas. Buenas, ¿todo bien? Bien, bien, gracias. Aquí estamos. Vamos a dar un par de minutos para que se conecten los que faltan, como siempre, las que faltan. Ujú, ujú, ujú. Sí, aquí está. No, ninguno falta. No falta. Están todos ya. Están conectando. Vamos a ver. Mm, par de minutitos más y les paso al profesor. Bueno, siempre recordarles que si se desconectan por alguna razón, me pasen un mensajito ahí por WhatsApp para volver a incluirlos en la clase, o incluirlas en la clase. Y obviamente también recordarles que esta clase está siendo grabada para que estén informados e informadas. Un minuto más y ya les paso al profe. Mucha agua estos días, ¿verdad? Sí, bastante. Bueno, creo que vamos a dar inicio a la clase. Nos vemos ahora dentro de un rato. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Estamos bien. Buenas tardes, Bien, profe, ¿cómo está? gracias. ¿Todo bien, Bien, profe? ¿me están oyendo bien entonces? Sí, profe, se escucha perfecto. Bueno, el tema que quisiera trabajar con ustedes hoy es, bueno, como todo diría yo, porque a mí todos me entusiasman, pero ya verán que este es también muy importante y muy agradable. Sobre la conciencia y las modalidades anómalas o trastornos, o sea, trastornos de conciencia. Y voy a recurrir, aunque brevemente, a la fenomenología de Husserl. Husserl se escribe con H, U, S, E, R, L. Husserl, un filósofo alemán, posiblemente, aunque eso pues es un poco controversial, pero muchos críticos lo han considerado el filósofo más importante que hubo en el siglo XX, aunque hubo otros también de su talla, como Heidegger, y para mi gusto, que soy muy aficionado a una de mis especialidades, muy especialmente, que es la metafísica, yo diría que Nicolai Hartmann, esto tal vez a ustedes no les interesa mucho, pero es solamente una breve cita. Nicolai Hartmann, el más grande metafísico que hubo en el siglo XX, pero Husserl, desde luego, tiene la enorme ventaja de que desarrolló el método fenomenológico que ha influido muchísimo en la psicología, en la psiquiatría, las ciencias jurídicas también, em, por el enorme rigor que impuso al método analítico de los fenómenos en general, incluso en las ciencias naturales también,
porque fenómeno es todo hecho, todo acontecimiento de conciencia mental. Todo acontecimiento mental se considera un fenómeno. Y pues tiene analogía con el concepto que ustedes conocen muy bien de fenómeno en el lenguaje corriente, cuando se dice que Messi, por ejemplo, que es el máximo genio del fútbol en la historia y en la actualidad, es un fenómeno. Cuando se dice que fulano y tal es un fenómeno del fútbol, se está empleando la palabra muy literalmente como fenómeno, como una manifestación, algo que se hace presente, que se define, que se destaca y que por eso los acontecimientos mentales de los que somos plenamente conscientes son fenómenos que pueden ser sometidos a análisis y es lo que vamos a hacer en cuanto a algunas modalidades, unas más o menos normales, otras más bien patológicas. Pero lo primero que, de acuerdo a la fenomenología de Husserl, que estamos tratando de aplicar en un punto nada más, la conciencia para Husserl es ante todo una función que desde el yo puro, lo que él llama reines Ich en alemán, el yo puro, el centro de nuestra conciencia es el yo. Yo abstracto, digámoslo así, yo intelectual, porque hay el yo concreto, que es la personalidad, el carácter, todo lo que nosotros individualmente somos, es un yo. Y ustedes habrán empleado esa palabra muchas veces y saben lo que es el super yo, la exaltación del ego y es la palabra latina que significa yo, viene del griego también. Entonces, que fulano de tal tiene un ego espantoso, insoportable, pero aquí estamos empleando el yo puro abstracto como un centro estructural de la conciencia de sí y de las demás cosas que convertimos a través de lo que Husserl llama la intencionalidad, convertimos en objetividad, en objeto. Objeto, literalmente, por las raíces latinas, significa lo que está enfrente de, en este caso, enfrente de nuestra conciencia racional. Todo lo que nosotros atendemos, todo lo que consideramos a través de nuestra conciencia, se convierte en objeto, porque está enfrente de nuestra consideración racional. Y todo lo que nosotros objetivamos es nuestro como conciencia de ese algo que tenemos enfrente. Por lo tanto, la intencionalidad, que viene a ser más o menos, para que nos entendamos, más o menos como la función de atencional, intencionalidad y atencionalidad vienen a ser aproximadamente lo mismo. Digo aproximadamente lo mismo porque no son idénticas, pero van paralelas, digámoslo así. Entonces, ¿qué es intencionalidad? Porque con estos análisis a veces uno se hace más bien oscuro, pero bueno, hay que aceptar siempre esa posibilidad. La intencionalidad es esa dirección, esa tendencia hacia las cosas para convertirlas en objeto que todos tenemos y que nace en ese centro que llamamos yo o que llama Husserl yo puro. Por tanto, conciencia es siempre conciencia de sí mismo, su conciencia clara de nosotros como sujetos que pensamos, que conocemos, y al mismo tiempo de algo externo a nosotros, que son los objetos del conocimiento. Esta es la primera aclaración que les hago de la simultaneidad que hay entre el conocimiento de algo
externo a nosotros y de nosotros mismos, porque somos conscientes de que la conciencia que tenemos de algo es nuestra. No sé si Gabriel en este momento quisiera decir algo. Si ha quedado claro esto, porque como introducción al tema, donde vamos a hablar de la obnubilación, del onirismo, de la somnolencia, del sonambulismo, del delirium, y de los estados crepusculares, que son un poquito de cada uno de ellos, para terminar hoy con este tema. Quería esa introducción, que no sé si se me complicó un poquito para ustedes, y quiero pues pedirle a Gabriel, si no le molesta hablar en este momento, que nos diga cómo lo entendió él, para ver si seguimos adelante. Gabriel. Bueno, profesor, al menos para mí queda perfectamente claro. Ujú. Bueno. Supongo que si alguien quisiera que le repita algún detalle para que tal vez se quedó ahí el apunte un poquito fragmentario. No sé si Lili, por ejemplo, bueno, ahí veo la fotografía, pero no sé si me está escuchando o cualquier otra persona para ver si todos captaron esa introducción al tema de la conciencia, lo que es la conciencia, para poder analizar fenómenos específicos de la conciencia, algunos verdaderamente anómalos, otros pues más o menos normales, o que en cualquier momento, a cualquier persona le pueden ocurrir. ¿Sí? Profe, Anthony, ¿qué tal? es que, bueno, todo bien. Tal vez no me quedó muy clara la parte del yo intelectual que estaba explicando. Ajá. Sí, No eso, sé si eso es lo que, eso es lo que estaba pensando, aunque como les hice esa distinción entre el yo puro, y me metí un poco con un filósofo que me ha gustado siempre, porque una de las tesis que presenté en Madrid en mi época de estudiante era sobre Husserl. Entonces, tal vez estaba pensando en que fuera contraproducente bueno, pero la distinción es entre el yo puro, que es el centro funcional y estructural de la conciencia, ese sujeto que todos somos cuando pensamos o conocemos algo, y el yo concreto que somos personalmente cada uno de nosotros como individuos. Esa es la distinción que hacía yo. Y entonces, pues no son contradictorios, sino que nuestro yo personal, consciente, cuando pensamos, cuando conocemos, cuando nos referimos en diálogo a otra persona, están funcionando los dos. Porque sin el yo puro, ese sujeto estructural y funcional de la conciencia, no podríamos referirnos, no podríamos convertir en objeto de conocimiento nada, porque de ese yo puro sale la intencionalidad, o sea, el poder tener enfrente algo para analizarlo, pensarlo, conocerlo. No sé cómo lo ves ahora, Anthony. más claro, profesor. Muchas gracias. Más claro, pero no total. Más claro. Sí, creo que me queda más clara la idea. Es que me costó un poco asimilarlo ahí, sí. Es que son como dos niveles, el concreto, que el yo, que somos cada uno de nosotros, personalmente, individualmente, y ese yo puro que es igual en todo ser humano como centro de la conciencia, como el sujeto. Eh, Somos un sujeto que piensa, aparte de un sujeto personal, con su carácter, con su personalidad, con sus características individuales. O sea, los dos están vinculados, no pueden separarse totalmente, pero son dos niveles, un yo puro o abstracto, que fue cuando hablé de Husserl, y ese yo concreto, real, empírico, porque es el que nos relaciona con los demás. Esta es la... Sí, Bueno, gracias. está bien, Y gracias. entonces ahora vamos con el primer fenómeno, que es de conciencia, la obnubilación.
de la conciencia, que consiste, como la palabra misma lo está indicando, obnubilación, o sea, la conciencia nublada, que en algún momento por cansancio, por sueño, por lo que sea, cualquier persona puede sufrir ese fenómeno de que no tiene una conciencia clara en ese momento de sus propias ideas. Y a todos nos puede pasar en algún momento, ya digo, por sueño, cansancio, de que no nos podemos concentrar en nada, que no tenemos en ese momento ni nos interesa. Claro, nada en la conciencia, es una obnubilación, hay dificultad para pensar. Por supuesto que si eso se hace crónico, pues es una enfermedad grave, tienen que comprender ustedes que tiene que ser grave, una enfermedad mental que no le permite a una persona casi en ningún momento concentrarse en nada. O sea, un déficit atencional o una obnubilación o una confusión mental. En donde no ve claro absolutamente nada, ni siquiera recuerdos o relaciones de ideas, propósitos, una desorientación apática, que también se llama en psiquiatría. Eso es obnubilación, que repito, puede ser normal, pero si es crónica o si es muy frecuente en una persona, estamos hablando de una enfermedad que puede ser grave porque podría tener un trasfondo psicótico. Es el nivel más grave psicopatológico que existe en las psicosis. Hay un primer nivel, no sé si les he hablado de esto, un primer nivel que son las neurosis, el más leve. Millones de personas en el mundo son neuróticas y ahí andan por el mundo estudiando, trabajando, relacionándose con los demás, y a muchas personas no se les nota. Un segundo nivel que es el de las personalidades psicopáticas que hemos estudiado en este curso, algunas, que ya es más serio, más constitucional. Las neurosis generalmente son desencadenadas por traumas, golpes afectivos, por acontecimientos negativos de la persona. Y el más grave nivel psicopatológico, o sea, radicalmente patológico y que exige internamiento de la persona en un hospital psiquiátrico, son las psicosis, totalmente contrapuestas a la vida. Una persona psicótica no puede vivir normalmente. Tiene que estar recluida en tratamiento especializado. Ese es el panorama general en 3 niveles. Anoten también ahí el onirismo. Onirismo. Viene del griego, anoten la etimología de la palabra, del griego oneiros, que significa ensueño. Eísmo, que es un sujeto, un sufijo, conocido, muy conocido de ustedes. Los ismos son tendencias muy marcadas a algo. Comunismo, sapricismo, liguismo, etcétera. Bueno. Y entonces... Profe, disculpe. Ajá, sí. ¿Será que Sí. podría repetir? Es que se me quedó pegado al internet y no logré captar la idea. Es que Jocelyn. Bueno, bueno, entonces, bueno, para todos, por si acaso. Para Jocelyn, que se quedó trabado el internet. Bueno, no sé si captó Jocelyn lo de la obnubilación, que es una imprecisión, una confusión mental, una neblina, digámoslo así, en los acontecimientos mentales que se puede sufrir normalmente o puede ser patológico. Y ahora íbamos a entrar ya al otro fenómeno que es el onirismo. Onirismo, de oneiros, que en griego significa ensueño, eísmo, o sea, una tendencia muy marcada de la persona a una necesidad
que siente la persona ahora a deshoras o en cualquier momento del día a dormir. Problemático también este fenómeno. Imagínense ustedes, no puede llevar vida normal una persona que constantemente tiene la necesidad de dormir por problemas tiroideos o por cualquier otra enfermedad que tenga, que le produce sueño. Hay pastillas, hay fármacos que producen eso. A veces muy útiles, ¿verdad? La persona tiene que tomarlas, pero que debe tomarlas por la noche porque durante el día vuelcan a la persona en una cama. Entonces, eso es onirismo. Tendencia muy marcada, necesidad de dormir a deshoras. También una palabra muy parecida y en latín somnolencia. Somnum con MN. Somnum y terminado en M porque es neutra en latín. Somnum, que significa sueño, igual que oneiros en griego significa en sueño. Y somnolencia es, también se puede llamar, esto de somnolencia, puede llamarse también hiper significa, es un sufijo que viene del griego que significa exceso, sobre, equivale en latín a hiper. Perdón, hiper equivale en latín a super. Sí, y super ya se sabe que es exceso, grado máximo de algo. Entonces, esta somnolencia también es muy parecida a la del onirismo, porque en el caso del onirismo quiero hacer una diferencia con somnolencia. En realidad la somnolencia es lo verdaderamente consistente en que la persona necesita dormir mucho o dormir frecuentemente. En cambio, el onirismo, que también tiene que ver sustancialmente con el sueño, es un ejemplo, podríamos, para que nos sirva para diferenciar el onirismo de la somnolencia, es que es, por ejemplo, el periodo de transición. Dos ejemplos les voy a poner. Primero, el más corriente que ustedes conocen muy bien, es la transición entre el sueño y la vigilia. Cuando ya se van a despertar, ya sonó el despertador, tal vez se quedan 10 minutos más ahí pereciendo, etcétera, y se levantan. Entonces, no están totalmente en ese periodo, ni totalmente dormidos, ni tampoco están totalmente despiertos. Y no se concentran, en fin, todo lo normal en este caso. Eso es un ejemplo de onirismo. Transición entre el sueño y la vigilia. Pero eso puede ocurrir también en otros periodos del día. Tal vez puede servir como ejemplo lo que se llama soñar despierto o despierta. Pero claro, si eso es muy insistente y muy intenso, porque todos en algún momento hemos soñado despiertos, nos hemos hecho alguna ilusión con alguna persona o algún propósito, pero cuando se trata de que la persona muy afectivamente ilusionada no distingue entre lo que es, lo que ha soñado con la realidad, ahí está un ejemplo clarísimo entonces de lo que se entiende por onirismo. A diferencia de la somnolencia, porque la somnolencia, ya dije, es hipersomnio, o sea, exceso de, de necesidad de dormir.
También, pues, ya que estamos en esto, pues rápidamente, y si se confunden, pues no le den mucha importancia. Aquí hay una diferencia entre sueño y ensueño. El ensueño viene a ser como el contenido del sueño, pero a veces esas distinciones que sirven metodológicamente analíticas, a veces confunden, porque solo metodológicamente se puede distinguir entre el sueño y su contenido. Un sueño sin contenido es un absurdo. Todos tienen, aunque se nos olviden, han tenido. Mientras los tuvimos, tenían un contenido. Uno no puede, nadie puede decir, es que anoche soñé con nada. Imagínense soñar con la nada. Ya habría que analizar otros aspectos de la persona. Entonces, yo creo que lo mejor es decir que es lo mismo en sueño que sueño, porque todo sueño tiene un contenido. Y ahora pasamos a un tema que es tal vez más interesante que este, y es el sonambulismo. Para mí, científicamente, es un fenómeno más interesante o muy interesante porque fíjense que el sonambulismo, como la palabra lo está indicando, es una deambulación durante el sueño. Personas que dormidas se despiertan y por la casa caminan para allá y para acá, tal vez corrigen la posición de algo, hacen alguna cosa, pero están dormidas y al mismo tiempo haciendo una actividad nada menos que la de caminar que se hace normalmente despierto. Pero hay incluso una modalidad más rara, que es la persona que sale de su casa sonámbula, o sea, dormida. Y, el sueño es subconsciente. Y una persona que subconsciente sale de su casa y coge un bus o un taxi y se va a otra ciudad, realiza alguna actividad allá, regresa y no se acuerda del episodio, pues es una modalidad bastante seria de sonambulismo. Quiero que tomen en cuenta entonces que en el sonambulismo hay mucho interés científico en él porque limita con enfermedades mentales gravísimas. Por ejemplo, la epilepsia. Los epilépticos frecuentemente tienen episodios sonambúlicos. O se despiertan a altas horas de la noche dando gritos, aterrorizados. No distinguen fácilmente la realidad de la fantasía. Hay una dualidad de mundos y cosa curiosa, una dualidad de mentalidades en el sonámbulo. Porque lo que ocurre fenomenológicamente, otra vez la fenomenología de Husserl, pero aquí me sirve muy bien. Y es que la subconsciencia del sonámbulo participa en algún grado de la conciencia racional vigilante. Es una participación de la subconsciencia, que es el nivel de los sueños, en la conciencia vigilante. O sea, está dormida y despierta a la vez. Entonces, hay ahí una dualidad de personalidad, una dualidad de niveles de conciencia, y esto limita también con la esquizofrenia. La esquizofrenia, ojalá tenga tiempo en las pocas lecciones que faltan de decirles por lo menos algo esencial, porque es un tema muy largo y hay por lo menos 4 tipos de esquizofrenia, pero la esquizofrenia literalmente, y eso significa la palabra propuesta a principios del siglo XX por Breuer, psiquiatra alemán, Breuer, fue el que propuso la palabra esquizofrenia porque antes de esa palabra se llamaba demencia precoz porque aparece
la mayoría de los casos aparece en la adolescencia. Y en esa época no había tratamiento y producía tremenda destrucción de las facultades mentales. Por tanto, demencia precoz. Imagínense ustedes en plena juventud. Y entonces, no es que el sonambulismo sea esquizofrenia, sino que es una enfermedad tan grave que es vecina, ya dije, de la epilepsia, y en los sonámbulos generalmente hay algún pariente epiléptico, y también es vecina de la esquizofrenia. O sea, vecinas por la gravedad y por características comunes que tienen. Por ejemplo, estoy diciendo que el sonambúlico tiene dos personalidades y que por eso la personalidad que tenemos dormidos se comunica con la vigilia, pero no en la forma en que lo hace el sonámbulo, en el cual su conducta es de persona dormida y al mismo tiempo de persona despierta. Participa de los dos niveles, cosa que no ocurre en una persona normal, o sea, una persona que no es sonámbula. Para un momento para ver, porque a mí me parece muy interesante esto del sonambulismo. En el sonambulismo, entonces lo que tenemos es esto, dualidad de personalidad, casi diríamos dualidad de esferas mentales, de niveles, y que la subconsciencia se revela o se manifiesta pidiéndole prestado el funcionamiento racional a la conciencia vigilante. O sea, está despierto y vigilante a la vez. Creo que está claro, pero me gustaría ver cómo lo analizan ustedes. A ver, quien quiera referirse a esto por ahora. Ahí veo. Profe, Ajá. de hecho, mi papá es, bueno, sonámbulo, digamos, ¿verdad? Porque cuando está, a Disculpe, veces en la noche, ¿quién está hablando? Sebastián. Ah, Sebastián, ya. Sí. Su Oye, padre es sonámbulo. porque a veces se despierta y como que sigue metido en el sueño, pero lo combina con la realidad, porque él como que es como medio consciente de dónde están las cosas, pero está pensando como en el sueño, porque a veces grita que le ayuden o dice que hay un animal que lo está atacando, no sé, algo así. Y es Ya, bastante curioso cómo se combinan las dos realidades, digamos. son como, sí, tal vez es un sonambulismo atípico porque pues, sueños así, pesadillas muy fuertes, tal vez todos alguna vez las hemos tenido. Y entonces, a veces tenemos la suerte de que tenemos una pesadilla muy desagradable, pero llega el momento en que nos damos cuenta de que estamos dormidos y hacemos un esfuerzo por despertarnos, para quitarnos de encima esas vivencias que generalmente nos responden a preocupaciones que tenemos y que a veces no sabemos exactamente, o problemas no resueltos que no hemos pensado en estos días y que aparecen ahí, brotan en el sueño. Pero sí, esto que dice Sebastián tiene algún grado de relación con el sonambulismo, pero hasta donde te entendí, Sebastián, no es propiamente un sonambulismo. ¿O crees que sí? Lo que ocurre con O tal tu vez padre. algún grado, pero no creo. Sí, yo tampoco creo que sea propiamente, pero porque eso son pesadillas muy fuertes que todos alguna vez las hemos tenido y que todavía nos despertamos y seguimos con el temor porque no vamos a quitarnos de encima la preocupación grandísima según el contenido que haya tenido la pesadilla. Y ahora quisiera hablarles de otro fenómeno muy importante también
que es el estado crepuscular, que también se da en el sonambulismo, que pueden producirlo algunas drogas, sobre todo drogas pues, prohibidas, ¿verdad? Que todos ustedes habrán oído nombrarlas y no hay necesidad de nombrarlas mucho porque repugnan, pero que se sabe que están ahí a la orden del día, desgraciadamente, y sobre todo para la juventud. El estado crepuscular es ante todo, es una reducción al mínimo de su potencialidad de nuestra conciencia. Se parece a la obnubilación de la conciencia, pero no se puede confundir. Digamos que en el estado crepuscular hay obnubilación, pero el estado crepuscular no es idéntico ni mucho menos con un simple estado confusional mental. Hay una deficiente percepción interna, por ejemplo, por saturación afectiva, embotamiento. También puede ponerse como ejemplo estar embotado por muchas horas de estudio, porque llevamos tal vez 15 días preparando un examen, dormimos poco o preparando cualquier otra cosa, y uno le dice a alguien, mira, estoy embotado, voy a descansar porque ya no he hecho, ya no se me ocurre nada, no me concentro bien. Algo así es lo que se llama estado crepuscular y que pues también aparece muy gravemente en algunas enfermedades mentales muy considerables. Hay un reducido al mínimo repertorio de objetos de interés, o sea que también hay una cierta apatía, no solo incapacidad de objetivación, de interés, que todos tenemos diversos intereses constantemente, proyectos, nos acordamos a veces de lo que tenemos que hacer dentro de 2 meses o mañana, siempre estamos pues con una actividad mental bastante caótica, concentrados en algo, pero constantemente si no estamos concentrados en algo, cuando vamos por la calle, no vamos hablando con nadie, es como una esquizofrenia transitoria lo que tenemos, porque ahí van apareciendo asociaciones libres de ideas. Pero no sé, en el caso de una afectividad embotada, pues hay también una afectividad anómala que consiste en que en el estado crepuscular hay miedo, hay un miedo indefinido, que es lo que entendemos, estamos entendiendo en este curso, por angustia, que ya hablábamos de ello cuando estuvimos tratando las neurosis, de que la angustia es un temor indefinido, a diferencia del temor, el miedo, propiamente dicho, porque el miedo, propiamente dicho, siempre lo tenemos toda la vida desde que nacemos a un peligro real, concreto. Tal vez el temor del niño al nacer sea más bien angustia. Es el trauma de que habló Freud, el trauma del nacimiento. O sea, nacer debe ser pues, desagradable. Venir a este mundo de tinieblas, no nos lanzan a la luz, como se ha dicho, sino a las tinieblas, totalmente indefensos, sin saber por qué estamos ahí, quiénes nos rodean. Por eso, Freud, como en tantos asuntos, se refirió al trauma del nacimiento, que en algunas personas es tan fuerte que le condiciona ser en el futuro una persona neurótica. Pero en cualquier persona, el niño por eso llora. Y es normal que llore. Por el miedo. Y los pueblos primitivos fueron desarrollando, ya Freud lo había estudiado también, fueron desarrollando las creencias religiosas para calmar las neurosis inherentes al único animal racional con imaginación, que es precisamente de donde surgen todos los adelantos a peligros posibles.
el temor cósmico de que se habla cuando se refieren los historiadores y los sociólogos al origen de los pueblos. Todos los pueblos han tenido creencias religiosas que tienen una fundamental relación con esos temores originarios del ser humano como animal racional que es, y los niños ya vienen con un cerebro totalmente desarrollado, capaz de ir aprendiéndolo todo durante su vida, y claro, al verse en una situación consciente, se asusta. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y qué me van a hacer? ¿O qué me va a pasar? No podemos dudar del trauma del nacimiento, de donde empiezan la mayoría de las neurosis, porque en algunas personas es más fuerte que en otras, porque hay personas más resistentes a todas las agresiones del destino. Y todo esto está en la angustia, la rabia. Hay una variación muy grave y que se produce en la esquizofrenia, que es la agitación mental. La persona está aterrorizada en un temblor, muy agitada en su estado de ánimo y con muchos temores, muy diversos temores, con una obnubilación de la conciencia, temores que no ve claro a qué se deben y que generalmente producen en la esquizofrenia delirios. La persona se defiende y ese es el grave peligro de un enfermo agitado, que tienen que aparecer ahí enfermeros especializados que le ponen la camisa de fuerza, lo llevan a la clínica, lo inyectan para que duerma varios días seguidos y el tratamiento posterior. Un enfermo agitado es peligrosísimo porque generalmente tiene idea delirante de que lo quieren envenenar, lo quieren agredir. No ve a su alrededor a personas amigas de la familia, sino a enemigos a muerte. Y agrede y mata. Y es un estado crepuscular. Habíamos citado entonces como ejemplos de estado crepuscular, algunos episodios de la epilepsia, del sonambulismo y ahora la esquizofrenia, donde aparece esa modalidad muy grave del enfermo agitado por temores tremendos y delirios de persecución, delirios de que le van a destruir. La aparición generalmente es repentina. Aparece de pronto o cuando la persona se despierta por una ansiedad nocturna, se despierta dando gritos y dispuesta a pelear con sus enemigos a muerte. Fíjense ustedes la gravedad de esto. Y que por eso, pues es muy frecuente esta reacción de agitación y de temor ancestral, podríamos decir, en la epilepsia. O sea, el estado crepuscular es epileptiforme y esquizofreniforme. Y por lo tanto está también muy cerca de estas enfermedades gravísimas como son las psicosis, sobre todo la esquizofrenia, y es esa enfermedad neurológica tan grave que es la epilepsia, que afortunadamente les anuncio esto, desde hace por lo menos 30 años son enfermedades que se controlan con medicamentos que son el orgullo de la humanidad. La farmacología psiquiátrica ha avanzado muchísimo y por lo menos se controlan. Siguen siendo incurables. La persona tiene que estar en tratamiento continuo el resto de su vida. Desde luego que en el electroencefalograma aparecen variaciones
en las ondas eléctricas del cerebro en estas personas. Y el radiólogo especialista, pues detecta si hay epilepsia, si hay un estado crepuscular, si hay esquizofrenia, si hay oligofrenia, algún tipo, porque hay varios. La oligofrenia es el retraso mental, la debilidad mental, literalmente entendida la palabra. Este estado crepuscular puede durar minutos, horas o días. Y también ocurre con el caso de las crisis epilépticas. Entonces, bueno, ese es el tema que quería desarrollarles hoy. Ya quedó más o menos redondeado. Y paro un momento, todavía tenemos unos 10 minutos, tal vez para iniciar otro tema que sería la paranoia, pero quisiera parar, aunque no hubiera tiempo, sería bueno que paráramos en este momento para recibir por parte de ustedes algún comentario que siempre sirve para repasar el tema. Si nos sobraran unos minutos, pues podría empezar a tratar el tema de la paranoia y cuando lo trate de aquí a la otra semana, eh, pues también voy a ver si les preciso un poco la otra psicosis importante que es la esquizofrenia que hoy hemos mencionado. Entonces, para un momento para ver quién quiere comentar algo que ya les digo, nos sirve a todos, no solo a cada uno de ustedes, sino a mí, para ver cómo quedó el tema, que ustedes comenten algo o me hagan alguna pregunta, formulen alguna duda, si están de acuerdo en que hagamos eso. Yo creo que es muy útil. A veces o casi siempre tengo que recurrir, bueno, como también en clase presencial me ocurría. Profesor, Ajá, quería hacer una consulta. ajá, Eh, Victoria. sí, señor. Ajá. ¿Qué de cierto hay que es peligroso despertar a una persona sonámbula? Eso lo he oído decir mucho, pero hasta donde he leído sobre, y desde hace muchísimos años, sobre psiquiatría y los cursos que llevé en Madrid, nunca he podido comprobar que haya fundamento para eso. Que sea peligroso, ni porque la persona más bien con alguien de confianza, pues puede sugerirle que se acueste. La persona no tiene por qué ser agresiva. Hay casos, pues sí, que resultan como los que hemos mencionado, pero eh, hay dos modalidades, ya habíamos dicho, el que la persona sonámbula que deambula por la casa, pero hay otra modalidad rarísima, extrañísima, que es la persona que emprende viajes a otra ciudad, realiza como si estuviera despierta todos los trámites para viajar a otra ciudad, regresa y no tiene memoria de todo lo vivido en ese periodo, porque estaba despierta y dormida a la vez. Pero esa es mi opinión, de acuerdo a la pregunta que me hace usted, de que no tiene por qué pensarse que sea peligroso. Es que yo he oído decir la, la creencia de la gente de que si se le despierta se puede morir, cosas así. El único peligro que sería el caso de un sonámbulo con agitación, porque ya ahí hay una mezcla de síndromes y que puede volverse agresivo. Pero lo que yo he oído decir, no sé cómo lo ha oído usted, Victoria. Peligroso en cuanto a qué. Sí, una de esas que podría reaccionar agresivamente y otra que puede terminar completamente demente. No. No. Lo de que puede volverse agresivo, sí lo admito porque ya he explicado
que en el estado crepuscular se da, por ejemplo, en la epilepsia y en el sonambulismo, la epilepsia, la esquizofrenia, son síndromes vecinos del estado crepuscular, no solo vecinos, sino que en ellas, en algunos momentos, en algunos periodos, se da el estado crepuscular, que ya lo hemos estado estudiando hace un momento. No sé, cualquier otra inquietud o usted misma, sobre eso, duda. Sí, señor, gracias. Bueno, no sé si Sebastián Cartín quisiera decirnos algo, si está oyéndonos. Sí, profe. ¿Se Me, le ocurre algún al principio de la comentario? clase, sí, no. Tal vez al puro principio de la clase que usted mencionó algo de que usted era, se especializaba en metafísica, me pareció. Ah, sí, sí, claro, es una de... Tengo varias especialidades en filosofía, bueno, y en otros campos, pero yo diría que en España, como las tesis que yo presenté allá y que le gustaron en la Universidad de Costa Rica y las publicaron, y eso pues me permitió entrar inmediatamente cuando llegué, estaban cargadas de metafísica. Ah, bueno, ¿y qué? Sí, que cómo la definirían, sí. Es que no, tal vez el La concepto de metafísica, metafísica. la Sí, ¿cómo metafísica. lo definirían? Sí, bueno, La metafísica. la palabra metafísica eh, es uno de los grandes aciertos porque muchas veces hay denominaciones que no coinciden mucho con la especialidad, pero en el caso de la metafísica, que fue una palabra realmente casual porque la introdujo en la historia de la filosofía Andrónico de Rodas, al ordenar en el siglo segundo antes de Cristo, al ordenar las obras de Aristóteles, puso después de las obras en que Aristóteles trataba las leyes naturales, o sea, la filosofía de la naturaleza, la física que él llamó, colocó las, los estudios de Aristóteles sobre las condiciones supraespecíficas, las condiciones universales de las cosas, las categorías, los niveles conceptuales hasta el nivel más metafísico que es el trascendental. Entonces, pues no podíamos, no, sería injusto decir que Andrónico de Rodas no sabía lo que hacía porque desde luego entendía que los estudios de Aristóteles sobre condiciones, categorías universales tenían que estar después de las que se refieren al mundo sensible, sensorial, perceptible a través de nuestros órganos sensoriales. Por tanto, la metafísica es no es una rama, es el tronco esencial del que dependen todas las demás ramas de la filosofía. Es la filosofía por excelencia, porque estudia las condiciones universales de la realidad. Y para eso ha ido elaborando a lo largo de la historia conceptos fundamentales que son los que se llaman categorías. Aristóteles elaboró un sistema categorial, que es el más importante de la historia, como todo lo de Aristóteles, pero posteriormente Tomás de Aquino en el siglo XIII, sobre todo el sistema lo amplió, bueno, tal vez no lo amplió, sino que lo definió un poco más por lo que había quedado en la metafísica de Aristóteles. Y Kant, el que inicia el idealismo alemán del siglo XVIII, elaboró un sistema categorial bastante diferente al de Aristóteles, pero coincidente con el aristotélico en lo fundamental. Y en el siglo XX, Nicolai Hartmann elaboró el sistema categorial más amplio que existe. Se añadió no solo varias categorías más, sino que preparó
una tabla de conceptos precategoriales. Es lo más completo que hay en metafísica. En el siglo XVI hubo un gran filósofo, Francisco Suárez, que también una obra portentosa, enorme, de metafísica, las disputaciones metafísicas. Suárez elaboró también dentro de la escolástica, o sea, de la línea aristotélico-tomista, elaboró o reelaboró toda la historia de la metafísica hasta él. Entonces, la metafísica para, no sé qué carrera llevas, pero para darte una definición concreta después de toda esta explicación, pues la metafísica es el tronco filosófico por excelencia y la ciencia de la ciencia que estudia las condiciones no específicas de la naturaleza, sino supraespecíficas. Todo aquello que tienen en común, que tienen que tener las cosas para existir y para ser una realidad concreta. O sea, la metafísica estudia lo suprasensible y también lo sensible en orden a lo suprasensible. La metafísica, por eso, implica la teoría del conocimiento, porque lo suprasensible solo puede captarse por el conocimiento, no por los sentidos. Para un momento para ver cómo, como dicen los pachucos, cómo que te quedó el ojo. Ah, sí, sí. Más o menos bien. Y me dio todo un conocimiento de un solo también. Bueno, ojalá que te quedara por lo menos la definición de que la metafísica, Sí, sí, al menos un poco claro me quedó, pero sí, es como a veces escuchaba la palabra metafísica, no. bueno, entonces esto que te va a quedar siempre, lo metafísico es lo suprasensible. ¿Y qué es lo suprasensible? Lo conceptual, las ideas, los conceptos, las intuiciones. Porque lo que no es idea ni concepto es percepción sin conocimiento, como la percepción de los animales, que es mejor que la nuestra, pero que no tiene racionalidad. O sea, lo metafísico es lo racional, Sebastián, para que con todo el rollo que te metí, que te quede algo. Sí, ok, ok, así ya me queda bastante claro. Metafísico es lo suprasensible, lo racional, lo que solo puede ser captado por nuestra racionalidad. Y que cuando percibimos algo, árbol, mesa, lo que sea, es porque al mismo tiempo que lo vemos, sabemos qué es lo que estamos viendo, porque tenemos el concepto. Ese concepto de mesa, de árbol, lo que sea, es metafísico. Por tanto, la metafísica está en todo. ¿De acuerdo? Sí, listo. Perfecto, Bueno, muchísimas gracias. entonces me alegro mucho de tenerlos ahí y nos veremos dentro de unos días. Vayan repasando los apuntes porque de aquí a unos días ya vamos a ponernos de acuerdo en cuáles temas pueden resumir ustedes para el trabajito que tienen que mandarnos para la evaluación final. Y bueno, ya me despido. Hasta luego. Para que, Gracias, profe. bueno, para que doña Cintia pase la lista para ver si alguno tuvo problemas. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, buen día. bueno, buenos días. Buenas tardes. Victoria Gómez, Presente. Isaac Morales o Víctor Morales. Víctor Isaac Morales. José Gerardo Cruz. Presente. Michelle Madrigal. Vanessa Murillo. Presente.
Andrés Cambronero. Ahí lo veo, Andrés. Presente. Gracias. Gabriel González. Gabriel también. Gracias. Jeffrey Mata. Ahí lo veo también. Jeffrey. Jafet Méndez. Perdón, Jeffrey Mata presente. Sí, Tenía. Ok. Ya te puse. Vamos a ver. Jafet Méndez. Pero este no está. Marcos Ortega. Presente. Gracias, Marcos. Alan Arrieta. Lo veo. Daniel Arrieta. Cristel Calvo. Cristel Calvo. Sebastián Cartín. Presente. Gracias, Sebastián. Jocelyn Castro. Presente. Gracias, Jocelyn. Kaylin me dijo que se tenía que desconectar. Carol Guadamuz. Presente. Gracias, Carol. Anthony Guerrero. Presente. Gracias, Anthony. Sebastián Herrera. Presente. Sí, gracias, Seba, ya te di. Alfonso Marín. Hola, presente. Sí, gracias, Alfonso. María Celeste Mora. María Celeste Mora. Sebastián Quiroz. Ahí lo veo. Presente. Gracias, Sebas. Eley Sequeira. Presente. Bielka Varela. Presente. Gracias, Bielka. Luis Ricardo Alfaro. Lo veo ahí, conectado. Presente. Gracias, Luis Ricardo. Sí, Luis Ricardo. Y Kevin Gómez. Presente. Kaylin, ya la puse ahí, Kaylin, para que sepa que cualquier cosa está, aunque se desconectó, yo ya la puse presente. Bueno, entonces creo que por hoy es todo. Muchísimas gracias, como siempre, por conectarse, y pues creo que prontamente les haré llegar el documento del trabajo final, seguramente en un par de semanas, para que tengan ya los temas, y probablemente se los mando ahí por WhatsApp, y los subiré también ahí en mediación. Cualquier consulta. Cintia, Ajá, dime, Antonio. este trabajo entonces no abarca todos los temas del curso. A veces sí, todo depende del profe. Él es el que siempre me dice, Cintia, estos son los temas, entonces yo se los mando a ustedes en el instructivo. Ok, Ujú. está bien. A veces abarca todos los temas que hemos visto. Ok, gracias. Con muchísimo gusto, Anthony. Bueno, Bueno, muchas gracias. con muchísimo gusto, que estén muy Chao, bien. tenga buen Nos día. vemos en 2 semanas. Por ahí, Anthony. Chao. Gracias. Gracias. Chao.